Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Esperamos que estén confortablemente en su casa. Hemos de comenzar hoy una semana de compartir la palabra de Dios a todos ustedes. Queremos pedirles que reenvíen la liga de esta conferencia a todos sus amigos, aquellos que aman, a sus familiares. Vamos a estar tratando 8 temas del poder de la esperanza. Vale la pena creer en Jesucristo. Hoy tal vez está tu corazón lleno de ansiedad, de preocupación por las cosas que están sobreviniendo a esta tierra. Pero Jesucristo es el ayer, hoy y por los siglos. El mismo que libró a Israel de la esclavitud egipcia, de las 10 plagas, librará a su pueblo de los azotes que estamos siendo testigos en este tiempo. Vamos a comenzar esta reunión cantando el himno tema, que es el himno o el corito conocido como La Esperanza. La esperanza de mi corazón es la venida del Señor. Y vamos a cantarlo con la versión del himnario adventista, Una Esperanza. Es el himno número 181. Himno número 181. Mañana esperamos tener aquí a nuestra espalda la letra del himno para que los que no tienen un himnario adventista puedan. Realmente queremos que nos digan si tienen alguna petición especial por la cual orar esta
esta tarde y poder poner en las manos del Señor cualquier necesidad. Sin duda, ya pronto el Señor vendrá, pero mientras tanto es necesario que todos nosotros tengamos esperanza. ¿Habrá alguna petición que puedan escribir allí en sus dispositivos móviles o sus computadoras para poder expresarla? Si tuviéramos alguna, mi esposa la leerá, pero esperamos que un momento para que haya peticiones. Me ha llegado una petición especial de una familia. Hay una sospecha de coronavirus, pero esperamos que eso pase y que el Señor sea su fortaleza en este momento. Así es que vamos a orar. Vale la pena que nosotros oremos siempre al Señor. Ahí donde estás, en tu casa, reúne a los tuyos, diles que ha comenzado esta semana el poder de la esperanza. Necesitamos poner nuestra esperanza en Jesús. Así es que vamos a reunirnos como familia, llámales por teléfono o mándales un mensaje que ha comenzado. Hemos compartido los diferentes grupos de la iglesia, la liga de la iglesia de Pueblo Nuevo, distrito de San Marcos, para que te unas a esta transmisión. Vamos a orar. Parece que no han escrito ninguna petición. Tenemos una. Por la hermana Cacho. Por la hermana Cachito, de la iglesia de Villas del Rey. Vamos a incluirla en esta oración. ¿Habrá alguna otra petición? Muy bien. Si no hay, al final vamos a volver a orar. Pueden escribir sus peticiones y vamos a incluirlas todas. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amado Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerte porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, queremos tomar una decisión esta noche, conocerte más, porque estas cosas que suceden parecen confundir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Queremos, Señor, saber cuál es tu carácter, cuál es tu amor para con nosotros. Que todos nuestros amigos, familiares y vecinos que hoy se unen a esta transmisión puedan recibir tu palabra esta noche. Queremos rogar que tú bendigas en forma especial a esa familia que nos ha hecho llegar esta petición, que pueda ser descartado su caso de coronavirus. Te suplicamos, Señor, bendigas a la hermana Cachito. Ella está delicada de salud. Si está ella escuchando esta transmisión, que ella pueda sentir el poder de Jesucristo en su cuerpo en esta hora. Así también te rogamos por esas personas que están ya confirmadas con coronavirus. Son 14 en esta ciudad. Te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de ellas y que puedas salvarlas. Señor, que no se aumente el número de los infectados, que tú puedas detener esta pandemia en esta ciudad y en esta península de Baja California. Reconocemos, Señor, que tu pueblo, los ciudadanos de esta ciudad, hemos pecado, nos hemos apartado de ti, pero en esta hora queremos volver nuestro corazón a ti, en arrepentimiento, en decisión de seguirte, de conocerte, de tomar esta decisión que es la más importante, de seguirte a ti, Señor. Bendice a tu iglesia del distrito de San Marcos, a cada uno de los miembros de Pueblo Nuevo, fundadores, San Marcos, Villas del Rey y Solidaridad. Permite que al estar unidos a través de este medio podamos cobrar esperanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, la conferencia de esta noche se titula La mayor decisión, conocer a Dios. El ser humano cree conocer a Dios, pero en realidad no conoce. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es
amor. Así es que el carácter de Dios no es vengativo ni justiciero, como se ha desfigurado su imagen. El ser humano tiene una imagen equivocada de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos entender que Jesucristo es amor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el capítulo número 1 de Hebreos. Capítulo número 1 de Hebreos, versículos 1 y 2. Dice la Escritura en este texto: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Él es quien escribe esta carta. Y en esta carta, el apóstol Pablo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así es que Dios ha hablado en el pasado por los profetas, pero hoy nos está hablando por su Hijo Jesucristo. Dice la Escritura que en estos postreros días, la palabra postrero significa último. Así es que en estos últimos días necesitamos conocer a Dios a través de Jesucristo. Antes de que el pecado colocara una barrera entre Dios y nosotros, la comunicación con Dios era personal y directa. Dice el libro de Génesis que Adán y Eva podían encontrarse con Dios a través de su presencia al aire del día. ¡Qué extraordinario! Ir caminando y conversar con Dios. ¡Qué extraordinario es estar cocinando, en el caso de ustedes las damas o nosotros los caballeros en estos días, y platicar con Dios! Decirle: tengo algo que contarte. Como tomamos el teléfono y hacemos una llamada, hoy podemos tener una llamada intergaláctica con Dios. Él mora en la altura y en la santidad, pero también con el contrito y humillado de corazón. Así es que cuando nosotros vemos en la Escritura, que Dios puede comunicarse con el hombre, debiéramos permitir que Él nos hable. Detente un momento para escuchar la voz de Dios. Dios te llama, Dios te habla. Y cuando entró el pecado en este mundo, el pecado deterioró esa comunión con Dios. Abramos nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 8 al 11. Libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 8 al 11. Y dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová, Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Allí comenzó el quebranto de esta relación. Ya no pudo el hombre soportar la presencia de Dios cara a cara, porque el pecado separa, obstruye, no permite ver a Dios cara a cara. Pero en esta noche tú puedes aprender el camino para encontrarte nuevamente con el Padre. Y ese camino es Jesucristo. Nunca más el ser humano
gozaría de esa intimidad con Dios que hoy es tan necesaria que nosotros tengamos. Hemos estado tan ocupados en nuestras tareas, hemos estado tan ocupados en nuestros negocios que no hemos tenido tiempo para hablar con Dios. Pero ahora hagamos una pausa renovadora. Elevemos nuestro pensamiento al Dios Altísimo y Él se encontrará con nosotros al aire del día. Mis queridos amigos, ¿qué tal sería que nosotros pudiésemos comunicarnos con Dios una vez más? Que nosotros pudiéramos romper esa barrera que se llama pecado, que nos divide Dios y a nosotros. Necesitamos nosotros nuevamente posibilitar esa manera. El hombre, el ser humano, tomó la peor decisión. Tomó la decisión de apartarse de Dios, de dejar de comunicarse con Él cara a cara. Esto es producto del pecado. ¿Será que a través de otro hombre podría restablecerse la comunicación con Dios? Job dijo: ojalá pusieses un árbitro entre tú y yo, alguien que pudiese poner su mano sobre mi hombro y sobre el tuyo. Ese es un clamor que desde el principio, desde la entrada del pecado, ha caracterizado la comunicación de Dios con el hombre. Pero en Jesucristo, Dios se ha acercado. Su nombre es Emmanuel, con nosotros Dios. Así es que a través de Jesucristo nosotros podemos comunicarnos con Él. Él ha dicho: donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí estaré en medio de ellos. Así es que ya no hay barrera entre la comunicación del hombre con Dios. Nosotros podemos encontrar ejemplos bíblicos de hombres que lograron tener una plena comunión con Dios. Moisés es un ejemplo. Se constituyó, al igual que Abraham, en amigo de Dios. Hablaba Moisés con Jehová cara a cara. Cara a cara. Dice el libro de Éxodo, capítulo número 33, versículos 10 y 11. Dice lo siguiente. Éxodo capítulo 33, versículos 10 y 11. Y todo el pueblo miraba la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, y todo el pueblo se levantaba, cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla a cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, no se apartaba de en medio del tabernáculo. Así es que aquí vemos un ejemplo de un hombre que hablaba con Dios como si fuera su compañero, como si fuera su amigo. Nosotros necesitamos restablecer esa comunión con Dios. No sé qué está pasando con tu vida, cuáles son tus preocupaciones. Dice la Escritura en el libro de Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando a nosotros nos oprime una carga, cuando a nosotros nos asalta una duda, cuán bueno es hablar con un amigo, ¿no es así? Pero a veces tememos que al contarle ese amigo, ese asunto íntimo, Él lo cuente a otros. Pero con Dios no hay temor, porque Dios es confiable, 100% confiable. Luego de la muerte de Moisés, es posible que el mismo Josué agregara lo siguiente a su biografía. En Deuteronomio capítulo 34,
Deuteronomio capítulo 34, versículo número 10. Ya al final de su libro dice así, porque Moisés ya había muerto. Así es que es probable que es una nota como las de pie de página, donde se agrega algo que es necesario agregar. Dice el versículo número 10, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿No creen ustedes que necesitamos volver a ese tipo de comunicación con Dios? Cara a cara. Dios conoció a Moisés, cara a cara. Y en esa experiencia, Moisés también conoció a Dios. Y el modo de comunicación entre ellos era muy simple, directo. Ellos hablaban, ellos dialogaban. Muchas veces nosotros decimos que hablamos con Dios. Es cierto, nos desahogamos a través de la oración. Comenzamos la oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Pero no esperamos conocer su voluntad. No nos detenemos a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no volver a escuchar la voz de Dios como Elías, en un silbo apacible, en una presencia extraordinaria de su gloria en medio de nosotros? ¿Te imaginas hablar con Dios como se habla con un amigo? Y eso es precisamente la autora conocida por muchos de ustedes, Elena de White, en su libro El Camino a Cristo, dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. En diversas oportunidades, la Biblia nos señala que Dios tomó la iniciativa para llamar y hablar a Moisés. Además de responderle sus inquietudes, le escuchaba sus dudas, sus preocupaciones, sus problemas. Luego de huir de Egipto, Moisés pasó 40 años en el desierto. Y un día se le aparece Jehová en una zarza ardiente que no se consumía. Le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Dios le habló allí. Lo llamó, dice la Escritura, en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 3 y versículo 4. Perfectamente pudo escuchar el llamado de Dios. No se sintió merecedor de esa gracia, de esa honrosa invitación, pero él tomó la mejor decisión. Desde ahí todo cambió. Desde allí él comenzó a hablar con Dios cara a cara. Yo no sé qué experiencia has tenido en el pasado, pero yo te invito hoy a tener una experiencia nueva con Dios. Desde aquel día, desde el día que Dios apareció en el desierto a Moisés, hablaron en largas jornadas, tuvieron profundos diálogos. Hubo ocasiones en que algunos acompañaron a Moisés y se acercaron y escucharon el diálogo probablemente con Dios. Sin lugar a dudas, a solas con Dios debe haber marcado profundamente la vida de Moisés. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿cómo tendría el resto del pueblo de Israel una experiencia cercana con Dios? ¿Cómo es que tú puedes tener una experiencia cercana con Dios? Hay momentos importantes en la experiencia del pueblo de Dios. No solo le habló Moisés a Dios, sino el pueblo
clamó a Dios, como hoy podemos clamar a Dios para que pare esta pandemia. Se dice en la Escritura que Moisés guardó un registro como memoria de la misericordia y de la fidelidad de Dios. Desde ahí en adelante, Moisés fue conocido como el siervo de Dios. Necesariamente nosotros necesitamos tener una relación íntima con Dios y vamos a escuchar su voz y vamos a hacer su voz para los que nos rodean. Yo no sé si alguna vez tú has tenido un problema y un amigo se ha acercado para decirte: he estado orando por ti, he estado preocupado por ti y he estado orando. Y el Señor ha puesto en mi corazón decirte esto. Qué extraordinario es cuando recibimos un mensaje de Dios. Pero ¿por qué no escucharlo cara a cara? Éxodo capítulo número 17 y versículo número 14 nos dice lo siguiente. Éxodo capítulo 17 y versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo que raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. Un libro de memoria. Un libro para que el pueblo no olvidara que Dios se comunica con su pueblo. Hoy nosotros necesitamos volver a Dios, recibir instrucciones directas de parte de Dios. Jehová nos puede librar, nos puede sacar de esta situación en la que estamos envueltos. Dios es bueno, mis queridos. Escribe esto para que sea recordado en un libro. Es significativo pensar que los relatos que tenemos de la Biblia hoy están escritos para nuestra consolación y esperanza. En Éxodo capítulo 24, versículos 4 y 7. Éxodo capítulo 24, versículos 4 y 7 dice: Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hoy nosotros también necesitamos escribir en un diario aquellas cosas que nos preocupan y nos afligen, para que cuando sean contestadas, glorifiquemos a Dios por haber contestado la oración. Hoy podemos depender de Dios en todo. Tan importante fue ese libro que escribió Moisés, que se puso en el arca del pacto, en el arca del testimonio. Allí se pusieron los rollos de los 5 primeros libros de la Biblia que Moisés escribía cuando tenía una experiencia cercana a Dios. Hoy yo quiero invitarte a que mejores tu comunicación con Dios. Nosotros los cristianos le llamamos comunión, tu comunión con Dios, como lo hizo Moisés. Y puedas escribir testimonios del poder de Dios, de cómo te está librando del lazo del cazador, de la peste destructora. Cuán grande es el amor de Dios para con todos nosotros. Nos urge conocer a Dios. Su palabra nos recuerda las maravillas que Él nos ha prometido. Cuán fácilmente se nos olvida que tenemos un Dios poderoso a nuestro lado. Debemos permitir que la Biblia nos refresque nuestra memoria y nos invite a confiar en las victorias que Dios nos dará. Mis queridos, al mismo tiempo
cuán reconfortante es poder repasar las vivencias del pueblo de Dios. Es cierto, la Biblia no esconde las imperfecciones, y al hacerlo nos permite entender que Dios está dispuesto a relacionarse con nosotros, que somos gente imperfecta. Dios es un Dios de oportunidades. Cada error nuestro es una oportunidad para que Él nos muestre su gracia y su fidelidad. La Biblia da testimonio de aquello. La vida de Moisés no fue perfecta. Estuvo marcada por luchas, por desánimo, por cansancio y en ocasiones por frustración. Sin embargo, tomó la mejor decisión de su vida. En todo momento, el diálogo íntimo con Dios lo sostuvo y él supo perseverar. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de sus santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hoy es la oportunidad para desarrollar paciencia, porque por medio de la paciencia, dice la Escritura, salvaremos nuestras almas. Y paciencia no es pasividad, sino persistencia. Y hoy nosotros necesitamos persistir. ¿Qué dificultad estás enfrentando hoy? ¿Necesitas hablar, pero no hay nadie que te escuche? ¿Te da miedo contar lo que solo podría acarrearte problemas o prejuicios en los demás? Hay un solo Dios que te escucha y que habla a todo aquel que está dispuesto al diálogo íntimo. La Biblia es el resultado de ese diálogo y está a tu disposición. El secreto de Moisés fue sencillo. Él hablaba con Dios. Tú también tienes la misma oportunidad. Puedes vivir la vida con esperanza al confiar en la palabra de Dios. Recuerda lo que dice el libro de Romanos capítulo 15 y versículo número 4. Romanos capítulo número 15 y versículo número 4. Romanos es un libro del Nuevo Testamento y allí en el capítulo número 15, los capítulos son los números grandes, los versículos son los números chicos. Dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra esperanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es por eso que hemos titulado esta semana El poder de la esperanza, porque hay poder en esperar en Cristo Jesús. Hay poder para confiar en Él. ¿Aceptarás las palabras de Dios hoy? ¿Permitirás un diálogo abierto con Dios a partir de hoy? ¿Quieres ser testigo de cómo la palabra de Dios te guía? Entonces, vive al lado de Él. Habla y escucha. Escucha la voz de Dios. Hoy quisiera ponerte en las manos de Dios para que tu fe no falte, no naufrague. Mantente fiel y firme a los principios de la palabra de Dios. Vamos a orar nuevamente. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Están pidiendo que se ore por una hija de una hermana que tiene influenza y también por su nuera que ya tiene contracciones. Muy bien, han escuchado a mi esposa. Vamos a incluir a esa hermana que tiene influenza y también Paola. Paola se llama, y por su nuera que ya tiene contracciones. Ella probablemente también estudia la palabra de Dios. Vamos a orar por ella. ¿Habrá alguna petición más, Angélica? Dice la hermana Lourdes, una oración para toda mi familia. Y la muchacha que tiene influenza es hija de la hermana Gloria Guerrero.
la hija de la hermana Gloria. Uh-huh. Hermana Gloria, vamos a estar orando por su hija. Y su nuera. Y por su nuera. El Señor la va a bendecir y la va a cuidar en esta contingencia. Vamos a inclinar el rostro para orar. Escriban las peticiones y nosotros vamos a pedirle a Dios que mientras ustedes escriben, Él tome en cuenta estas peticiones. Vamos a orar. Y por la vida espiritual de las hijas de la hermana Eva también. La vida espiritual Su familia. de la familia Torres, también vamos a orar por ellas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, has escuchado y has leído las peticiones que se están escribiendo en este chat. Gracias porque hoy podemos confiar en ti. Podemos poner toda nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Queremos rogarte por esta joven que tiene influenza, hija de nuestra hermana Guerrero. Queremos que tú seas con ella y la liberes de este mal. Así también bendice a su nuera que tiene ya contracciones y está por dar a luz. Protégela al acudir al hospital, Señor. Bendice, Señor, también a las hijas de la hermana Eva. Ella está pidiendo por su vida espiritual. También te rogamos por todas aquellas cosas que no he podido leer, pero vamos a leer un rato más y orar para que cada petición sea contestada. Bendice tu palabra y permite que todos podamos tener comunión con Jesucristo. Gracias porque podemos hablar contigo cara a cara y podemos escuchar tu voz a través de tu palabra. Nos consagramos a ti en esta hora y ponemos en tus manos nuevamente a la hermana Cachito y a esta muchacha que está siendo atendida en un hospital de la ciudad. La ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les recordamos que mañana, en punto de las 7, 5 minutos antes, vamos a poner el mismo himno de Marchena, que será como la cortinilla antes de iniciar la semana, y cantaremos el canto La Esperanza. Una esperanza hay en nuestro ser. Que Dios pueda bendecirlos a todos ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo los bendecimos. En el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Padre Eterno. Amén.